Saludos, mi nombre es Angélica Martínez. Actualmente me encuentro cursando la materia de ética profesional y en esta ocasión estaremos hablando acerca del relativismo cultural. Esta exposición está basada en el libro de Rachel, específicamente en el capítulo 2, que habla acerca de la propuesta del relativismo cultural. Primero tenemos diferentes culturas tienen códigos morales diferentes. Luego el relativismo cultural, el argumento de las diferencias culturales y las consecuencias de tomar en serio el relativismo cultural. Luego, ¿por qué hay menos desacuerdo del que parece? De cómo todas las culturas tienen algunos valores en común, juzgar indeseable una práctica cultural y qué se puede aprender del relativismo cultural. Empecemos con diferentes culturas tienen códigos morales diferentes. Los calasios, al morir un miembro de su tribu, consideraban un acto de respeto consumir su carne, mientras que los griegos veían esta práctica como una aberración, optando por la cremación como una forma honorable de despedir a los muertos. El capítulo empieza con este ejemplo para mostrarnos acerca de lo que es la diversidad de culturas y también de cómo cada cultura tiene su código moral. Este ejemplo lo primero que nos muestra es la diversidad de prácticas y también la tendencia que tienen los humanos a considerar sus propias costumbres como las únicas y válidas. Los calasios, como ya bien dije, al morir un miembro de su tribu, ellos consideraban un acto de respeto comer la carne humana y los griegos desechaban totalmente esta práctica. También otro ejemplo que podemos apreciar es, por ejemplo, el de la cultura africana. Hay algunas tribus africanas en donde es bien visto que las mujeres y los hombres, niños y todos salgan a la calle sin ropa, o sea, no se vistan ni nada. Pero si nos vamos a nuestra cultura, la cultura dominicana, vemos que aquí, o sea, no es bien visto que las personas salgan a la calle sin ningún tipo de ropa. Estas diferencias culturales nos enseñan que lo que una sociedad considera moral es efectivamente, digamos, una construcción cultural. Ahora hablemos acerca del relativismo cultural. Este se basa en la idea de que la moralidad es una creación cultural y no una verdad universal. Sus principales fundamentos incluyen diferentes sociedades tienen códigos morales diferentes. Las diferentes sociedades en realidad tienen códigos morales que reflejan sus necesidades, tradiciones y su historia, digamos. Lo que es considerado correcto en una cultura puede ser incorrecto en otra. Por ejemplo, podemos mencionar las normas sobre el matrimonio, el consumo de alimentos y las relaciones familiares. Otro es que el código moral de una sociedad determina lo que es correcto dentro de esa sociedad. También que no hay un criterio objetivo que se pueda emplear para juzgar el código de una sociedad como mejor que el de otra. El relativismo cultural argumenta que no existen criterios objetivos para evaluar, digamos, si un código moral es superior a otro. Esto implica que ninguna sociedad tiene la autoridad moral para imponer valores sobre otra. Otro argumento o fundamento es el código moral de nuestra propia sociedad no tiene una categoría especial, es solo uno entre muchos. No hay una verdad universal en ética. Según esta perspectiva, realmente la moralidad está, digamos, intrínsecamente ligada a las tradiciones culturales. O sea, las costumbres se justifican por su antigüedad y por ser transmisoras de de los valores ancestrales, de esos valores que ellos vienen cargando desde hace mucho tiempo. También dice que es pura arrogancia de nuestra parte tratar de juzgar la conducta de otros pueblos. O sea, debemos adoptar una actitud de tolerancia hacia las prácticas de otra cultura. El relativismo cultural también promueve una actitud de tolerancia hacia las prácticas y creencias de otras culturas, argumentando que juzgar desde nuestra perspectiva es arrogante e injusto. Aunque estos fundamentos buscan básicamente explicar la diversidad moral, también plantean, digamos,
algunos retos y desafíos al intentar como reconciliarlos con la idea de derechos humanos universales y también con los principios éticos compartidos. Ahora, pasando al argumento de las diferencias culturales. Uno de los argumentos centrales de esta teoría es que, debido a las diferencias en creencias y prácticas, no existen verdades objetivas en moralidad. Em, Aunque las diferencias culturales realmente son innegables, el relativismo cultural ha sido objeto de crítica. Uno de los argumentos centrales, como ya dije, es que debido a las diferencias en creencias y prácticas no existen verdades objetivas en moralidad. Pero realmente esta conclusión no se deriva lógicamente de la premisa. El hecho de que las culturas, digamos, difieran en sus creencias no implica que no haya verdades éticas objetivas. Por ejemplo, tenemos el ejemplo que se planteó al principio de los calasios y los griegos, el desacuerdo sobre si es correcto comerse a los muertos no no, digamos, no invalida realmente la posibilidad de que exista una verdad universal sobre esta cuestión. Luego tenemos las consecuencias de tomar en serio el relativismo cultural. Si aceptamos plenamente el relativismo cultural, surgirían varias implicaciones problemáticas. Número uno, ya no podríamos decir que las costumbres de otra sociedad son moralmente inferiores a las nuestras. O sea, no podríamos condenar prácticas como la esclavitud y el antisemismo, que también es otro ejemplo que se plantea en el libro, o la discriminación de género, ya que básicamente estas serían consideradas correctas dentro de las culturas que se practican. Esto también limita, digamos, nuestra capacidad de actuar contra injusticias globales. Número dos, solo podríamos decidir si las acciones son correctas o incorrectas consultando los criterios de nuestra sociedad. O sea, solo podríamos evaluar las acciones según los criterios de nuestra propia cultura. Esto implica que no podríamos cuestionar ni mejorar nuestros propios códigos morales aceptándolos como definitivos. Y por último, se cuestiona la idea del progreso moral. El relativismo cultural cuestiona la idea de progreso moral. Cambios como la igualdad de género o la abolición de la esclavitud no podrían considerarse avances, ya que todas las prácticas tendrían el mismo valor moral independientemente de sus consecuencias. Estas consecuencias evidencian los límites que tiene el relativismo cultural al digamos, al intentar abordar cuestiones de justicia y de derechos humanos desde una perspectiva que solamente se base como en lo cultural. ¿Por qué hay menos desacuerdo del que parece? El ímpetu original del relativismo cultural viene de la observación de que las culturas difieren marcadamente en sus concepciones de lo que es correcto e incorrecto. Pero, ¿cuánto difieren? Bien, el libro también plantea otro ejemplo acerca de una cultura en la que se considera incorrecto o inmoral comerse la carne de la vaca, porque ellos tienen la creencia como de que en una de esas vacas puede estar el espíritu de alguno de los familiares. También tenemos el ejemplo de los esquimales. Sabemos que los esquimales matan a los infantes, cometen infanticidio, pero ellos lo hacen, digamos, por instinto de supervivencia. Entonces, si nosotros nos ponemos a preguntar y a realizar una introspección de por qué estas culturas hacen lo que hacen, porque, por ejemplo, nosotros consideramos que lo de la vaca, o sea, estamos de acuerdo en que no podemos comernos la vaca porque puede que haya una persona ahí. Entonces, venimos diferiendo mucho, viene siendo el mismo valor, según yo. O sea, los valores no difieren. Básicamente, la diferencia está en nuestro sistema de creencias, no en nuestros valores. Nuestros valores vienen siendo lo mismo. O sea, tenemos el mismo respeto y el mismo valor por lo que es la vida humana.
Luego tenemos de cómo todas las culturas tienen algunos valores en común. A pesar de las diferencias culturales, existen valores fundamentales que parecen ser universales. Estas normas básicas son esenciales para la convivencia y la supervivencia de cualquier sociedad. Ejemplos de estos valores incluyen la prohibición del asesinato. O sea, todas las sociedades funcionales reconocen que la vida humana debe ser protegida. Permitir asesinatos indiscriminados, digamos que generaría un caos que haría inviable la convivencia. Otro es la importancia de la verdad. Sin un compromiso básico, digamos, que nosotros tengamos con la verdad, la comunicación y la confianza social realmente como que no existirían. Aunque puedan existir excepciones como, digamos, las que llamamos mentiras piadosas, estas, o sea, literalmente solamente confirman la importancia general que tiene la verdad en cada sociedad. Y también el cuidado de los miembros vulnerables. La protección de niños, ancianos y enfermos es digamos, un valor general en las diversas culturas, y esto nos demuestra la importancia del bienestar colectivo. Estos valores no, digamos que no niegan la diversidad cultural, más bien ellos establecen algún tipo de marco común que nos permite a nosotros coexistir, y también el respeto mutuo en las distintas sociedades. Luego tenemos juzgar indeseable una práctica cultural. El relativismo cultural sostiene que no debemos juzgar otras culturas. Sin embargo, existen criterios universales como el bienestar humano que pueden aplicarse para evaluar prácticas específicas. Podemos hablar en este caso del ejemplo que nos ofrece el libro acerca de la excisión femenina, perdón. Em, Aunque esta práctica realmente está muy arraigada en algunas culturas, sabemos que causa daños físicos y psicológicos que realmente son irreparables. Y además, si analizamos bien, esta práctica realmente no nos ofrece ningún tipo de beneficio colectivo como lo es la práctica de los esquimales. Entonces, desde una perspectiva que se basa en el bienestar de los derechos humanos, el bienestar humano y todo eso, esta práctica se puede considerar inmoral. Luego tenemos también el infanticidio en condiciones extremas. Si bien puede ser comprensible que en contextos de escasez extrema, también plantea cuestiones éticas sobre los derechos individuales y el valor que tiene la vida humana. A diferencia de lo que es la excisión, el infanticidio en la práctica esquimal realmente nos muestra que ellos lo hacen realmente por la supervivencia. O sea, los esquimales son una tribu, digamos, nómada. Ellos carecen de muchos recursos que realmente la vida a ellos los ha puesto frente a situaciones en las que ellos han tenido que tomar estas medidas drásticas para ellos poder preservar lo que es su tribu. Entonces, realmente yo considero que es importante distinguir entre entender como las razones culturales de una práctica y también justificarla moralmente. Criticar una práctica específica no implica realmente que tengamos que rechazar toda una cultura, sino que debemos como de buscar una vía que promueva el bienestar de todos sus miembros. Y por último, ¿qué se puede aprender del relativismo cultural? A manera de conclusión, digamos que a pesar de las limitaciones que tiene el relativismo cultural, y aunque no sea del todo viable, pues realmente es interesante y también nos ofrece buenas lecciones.
Por ejemplo, tenemos el reconocimiento de la diversidad moral. El relativismo cultural nos recuerda que muchas de nuestras creencias son productos culturales y no verdades absolutas. Y luego tenemos el fomento de la tolerancia. El relativismo cultural también nos dice acerca de la importancia de mantener, digamos, una mente abierta y de respetar las diferencias, sin dejar de cuestionar los prejuicios que nosotros también tenemos. Realmente yo considero que esta es una teoría interesante y que nos invita realmente a reflexionar acerca de los distintos códigos morales y de las limitaciones que tienen nuestras propias creencias. Em, Tiene realmente defectos en cuanto a lógica y también consecuencias problemáticas. Pero a pesar de esto, como ya mencioné, nos enseña acerca de la importancia de la tolerancia y de la comprensión intercultural. Em, yo considero que si nosotros adoptamos una postura crítica pero abierta, realmente podemos avanzar hacia bueno, podemos avanzar hacia una ética que respete lo que es la diversidad de morales sin renunciar realmente a los principios universales como el bienestar humano. Hasta aquí mi exposición y muchas gracias por su atención.